Una característica es que se sienten angustiados cuando desaparece el cuidador y se calman cuando aparece, ¿ya? Y una de las causas de esto es que son padres y madres que están más sintonizados con las necesidades de sus hijos, necesidades emocionales, de seguridad, etcétera. Son padres y madres que juegan más con sus hijos y, y bueno, eso en relación a lo apego seguro, ¿no? Y esto, es tan relevante el apego seguro porque en el futuro permite a los sujetos mantener vínculos emocionales más estables, eh, y pueden de alguna forma explorar el mundo y desarrollar propósitos en la vida de una manera también más segura en sí mismos, ¿no? Porque tienen internalizado esta figura de un padre o una madre que los amó incondicionalmente, ¿sí? Después vamos a ver con Rogers a qué se refiere la condicionalidad o la incondicionalidad, pero está muy relacionado esto del apego seguro con la incondicionalidad en el afecto, el amor y en los cuidados, ¿ya? Después tenemos el apego y evitativo, es que es un estilo de apego en el cual estamos hablando, por ejemplo, esto lo podemos ver también en niños de 4, 5, 7 años y en la edad adulta. Nosotros también somos reflejos de lo que nos pasó en el pasado, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de un niño de 6 años, podríamos ver que tiene conductas, pongamos una conducta muy desapegada con los papás, una conducta donde eh, genera cierto nivel, entre comillas, de independencia, pero al costo de que de alguna forma queda atrofiado sus, sus emociones, sus relaciones interpersonales o la forma en que se relaciona con los demás a nivel de sentimientos, ¿no? De la expresión de las emociones, ¿sí? Entonces, el inseguro evitativo, habíamos visto que cuando la madre vuelve evitan el contacto con ella, ¿sí? Y estas se deben principalmente a padres o madres que tienen una actitud rechazante hacia lo que es la infancia en general, ¿no? Pueden ser papás que fueron papás muy jóvenes y estaban todavía en métale carreteando. Perdón, aquí un teléfono spam. Entonces puede ser papás o mamás que, digamos, no se conectaron con sus hijos en ese sentido y también esas mamás que los dejaban llorar y los dejaban solos. Entonces en el inseguro evitativo hay una desesperanza aprendida. Estos padres rechazantes, y también podríamos decir que en el apego evitativo se genera como una cierta necesidad de independencia, ¿no? Una forma bueno, yo me las arreglo solo, ¿no? Sobre el apego ansioso, brevemente, o ambivalente, ansioso resistente, aquí tiene que ver más que el rechazo mismo, tiene que ver con condiciones de inestabilidad o de inconsistencia en los cuidados y la atención que requiere un niño, ¿no? Entonces, ante esta inconsistencia, el sujeto manifiesta ansiedad. ¿Se acuerdan del experimento de Pavlov? En donde el estímulo que era placentero, después se le añade otro estímulo negativo, y lo que se genera con eso en el perro, ante el estímulo placentero que era la campanita, y se le añadió un estímulo negativo que era un gong estridente, eh, y luego cada vez que escuchaba la campanita, digamos, indefinición, ¿no? Como, bueno, ¿es bueno o es malo? Genera ansiedad, ¿sí? Y también en la ansiedad podemos decir que también hay un reproche, ¿no? El propio de los inseguros ambivalentes es como que
se ponen tristes y se angustian cuando se va su figura de apego, son dependientes en ese sentido, pero cuando vuelve la figura de apego no se tranquilizan, tienden digamos, a culpar, a atacar, ¿no? Y bueno, eso en relación al ambivalente, y brevemente sobre el apego desorganizado, un estilo de apego donde el sujeto no percibe una estrategia coherente y organizada para generar ese vínculo de apego con el otro, ¿sí? Entonces, ante esta falta si el otro era inconsistente, en este caso no hay ni siquiera un patrón, digamos, más que el mismo sujeto empieza a desarrollar, que puede ser la violencia, puede ser, o la misma psicosis en algunos casos, ¿no? En el caso, niños prepsicóticos, no existe el niño psicótico, pero sí niños que de alguna forma quedan muy desconectados. Y se ha visto incluso niños que tienen como, el juego no es simbólico, es como repetitivo, es como, ahí bueno, los que se quieran meter más en el ámbito de lo infantil, por favor, lo investigan y me lo comentan, ¿ya? Pero ahí, por favor, está bien interesante ese campo de investigación, ¿ya? Sobre todo con los niños cename, ¿no? Que pareciera ser que hay una prevalencia de este estilo de apego. Ahí es Maine y Salomon. Maine y Salomon. Y los anteriores eran Ainsworth. Apellido Ainsworth, ¿ya? Eso con el apego, no me voy a extender más porque eso es más o menos lo más relevante, ¿sí? Que ustedes necesitan saber. Después nos pasamos a... Espérenme un poquito. Déjenme cerrar esto, porque si no me confundo. ¿Cómo estamos con la hora? Nos vamos a tener que pasar un poquito. Los que quieran se quedan y los que no, bueno, se salen. Esto lo hago más que nada por ustedes para que les vaya bien, ¿ya? Que les vaya bien, que les vaya bien. Ya, Kelly, este otro autor, parece mujer, Kelly, ¿no? Como le dicen Kelly a las mujeres. Pero bueno, Kelly, un autor que propuso desde el ámbito cognitivo una idea también acerca de la personalidad, y de qué es la personalidad. Se basa principalmente en constructos cognitivos, ¿sí? Y estos constructos no son otra cosa que hipótesis intelectuales para interpretar y explicar los sucesos de la experiencia y los sucesos del mundo, ¿no? Hipótesis intelectuales para interpretar y explicar los sucesos. Y una de las funciones que tienen estos constructos, según Kelly, es la de prever las situaciones. Entonces, ¿conocen la palabra corolario? Este es un concepto que tienen que aprenderse. Los 11 corolarios, bueno, me faltan 11 corolarios, propuestos por Kelly. Corolario es como un listado, ¿no? Es como, a eso es un listado de constructos que son, que están, digamos, presentes en todo constructo. Pero es importante que ustedes identifiquen a la hora de hacer un diagnóstico corolarios, cuándo estos corolarios se están activando y cuándo son relevantes, ¿no? Entonces, aquí los voy a mencionar también rápidamente. El primer corolario es el de la construcción, y que tiene que ver con que en base a experiencias pasadas, un sujeto se hace una idea de lo que va a acontecer después, ¿no? Entonces, si yo cada vez que
como me dijeron ahí, cada vez que alguien hablaba yo anotaba y le daba puntaje por participación. Entonces ustedes van a esperar que cada vez que hagan eso, yo los anote, ¿no? Les haga una anotación positiva, como las caritas felices del jardín. Ya, a nivel individual, este es el segundo corolario. Este también tiene que ver con interpretaciones personales que siempre todos los sujetos tienen acerca de un mismo suceso. Por ejemplo, el corolario individual acerca de lo que dice el libro, el significado que se le atribuye a un perro, quizás para uno es, ay, qué lindo, qué ternura, y para otros, ay, qué miedo, ¿no? Porque hay gente que le tiene fobia a los perros. Entonces, es individual. Segundo corolario individual. Tercero, organización. Y el corolario de la organización es que todo sujeto organiza su experiencia y las representaciones de su experiencia en base a diferencias y semejanzas. Por ejemplo, yo pienso que agrupo, por ejemplo, dentro de un mismo grupo, por semejanza a las cebras, los caballos eh, y los camellos, por decir, pero dejo fuera de esta agrupación a otro tipo de animales, ¿no? Y así con, por ejemplo, los inmigrantes, también si lo llevamos a un plano social, y meto a todos dentro del mismo saco. O no, o digo, no, hay inmigrantes de primera clase, como los ucranianos, o inmigrantes de última clase, no, cualquiera, ¿no? Da lo mismo. Cuarto corolario es el de la dicotomía, en el que siempre un concepto, una cosa que tenga algún atributo, se entiende desde su polaridad, ¿sí? Su contrario. A eso se refiere la dicotomía. Lo frío con lo caliente, los buenos con los malos, etcétera, ¿no? El corolario de la elección es el quinto, tiene que ver con aquello que que el sujeto prefiere, ¿sí? A veces estas preferencias no son conscientes y a veces lo que se prefiere y que supuestamente conviene no es tal. Pero ciertamente cuando nosotros interpretamos a partir de nuestros constructos alguna situación dada y tenemos que tomar una decisión, tenemos que elegir. Por ejemplo, ahí en el libro daban un ejemplo de si tengo que tomar una asignatura con un profesor que es más exigente, pero quizás voy a aprender más, y el otro que es menos exigente, pero voy a aprender menos, ahí tengo que elegir, ¿sí? Y así una serie de cosas. Siempre hay una elección más riesgosa y otra más segura, ¿no? El corolario también del rango, el sexto, es cuando una interpretación a alguna situación dada se extiende o se aplica globalmente a todas las demás experiencias, ¿no? Como que todas mis experiencias amorosas están destinadas al fracaso, por decir un, un, un corolario donde se aplica el corolario de rango, ¿no? Donde todas mis relaciones van a ser fracasadas, porque yo lo interpreto de esa manera y porque de alguna forma, desde mi profecía autocumplida, yo lo estoy determinando así, ¿sí? Un séptimo corolario es el de la experiencia, donde nosotros vamos de alguna forma probando situaciones para cotejar si lo que yo entiendo de esa situación calza o no calza, ¿no? Por ejemplo, de que los inmigrantes son todos, no sé, por decir,
son ladrones, ¿no? Y me pillo con que ya me empiezo a pillar varios casos de que no son ladrones, ¿no? Sino que son gente honesta, trabajadora, buena, etc. Entonces vamos probando los constructos, es el corolario de la experiencia. Un octavo es el de la modulación, donde no solamente probamos los constructos, sino que podemos modificarlos en base a estas experiencias nuevas. Y podemos decir, no, la mayoría de los inmigrantes aportan mucho al país, etc. ¿no? Ese es el de la modulación. El noveno, el de la fragmentación, en donde a veces nosotros tenemos por ejemplo, un constructo global acerca de lo que nos une a otra persona, un amigo o una amiga, que puede ser, por ejemplo, que nos gusta la misma música, sin embargo, o nos gustan los mismos juegos y las mismas series, pero al momento en que hay una controversia política, ya pongamos el apruebo, chiquilla, aprueben, ¿no? Si no volvemos a la prehistoria, surge la fragmentación, donde donde hay un constructo que se opone a otro, ¿no? Como, pero si esta persona que me cae tan bien, pero yo soy tan comunista y ella es tan fascista, ¿no? Por ponerlo en caricaturas, en realidad no es así, ¿no? Están mal utilizados los conceptos, pero... O yo soy tan conservador y ella tan liberal, ¿no? El 10º es el corolario de la comunalidad, cuando un constructo se comparte a raíz, por ejemplo, de una tribu urbana, una agrupación religiosa, o una comunidad vecinal, o incluso más grande a nivel cultural, a nivel social, a nivel epocal, ¿no? Donde, por ejemplo, hoy día tenemos un rasgo común, el corolario de la competitividad, ¿no? Tenemos que ser competentes. Ahí está el corolario de la comunalidad, ¿no? Es un corolario compartido. Y el 11º es el corolario de la sociabilidad, que es cuando tratamos de predecir a los otros, ¿sí? Este tiene que ver, por darles un ejemplo, tiene que ver por ejemplo, cuando queremos saber cómo se va a comportar otra persona, qué es lo que me va a exigir el profesor en la prueba, cómo puedo agradar a mi padre, o cómo puedo agradar a mi madre, y así sucesivamente, ¿no? El corolario trata de predecir lo que quiere el otro, lo que le gusta al otro, ¿sí? Eso en torno a los corolarios. ¿Alguna duda al respecto? No, profesor, todo claro. Ya, entonces miren, por ejemplo, corolario de la construcción, por ejemplo, en un caso, por dar un ejemplo, la idea de que yo aprendí que los hombres no lloran, ¿ya? Entonces yo en el corolario de la construcción aprendí eso, ¿no? Yo lo construí, ¿sí? En un corolario, el mismo ejemplo, en el de la experiencia, me doy cuenta que esto ya no me sirve, me llevó a una situación extrema, murió alguien, hubo un quiebre, y todos llorando, y yo también me tengo que quebrar, yo también. Entonces empieza a haber una modificación, ¿no? Ahí aplica el corolario de la experiencia.
Y en el caso, por ejemplo, tengo que elegir yo frente a nuevas relaciones donde yo normalmente era frío, calculador, pero al mismo tiempo era protector y era el que jefe de la familia, pero eso tenía un costo para mí que emocionalmente me sentía vacío, me sentía inquieto, quizás porque cuando tenía ganas de llorar no lloraba, y ahora me veo en la elección porque me empecé a enfermar, porque me empecé a sentir mal, porque me empezaron a pasar cosas en mis relaciones y me voy a un terapeuta, por ejemplo, y me veo en el corolario de elegir ser de otra forma o seguir como sigo siendo, ¿no? Porque encuentro que eso es la mejor forma de ser, la forma más valorada. ¿Se entiende el ejemplo? Uy, perdón. Ya, ahora brevemente los humanistas. Maslow Ya, chiquillos, nuevamente se me cayó el sistema, así que aquí ya volví. Ahí. Ya. Ya, entonces vamos a la teoría humanista. Bueno, aquí están los valientes, los que sienten que les va a servir esto. Esto es un repaso. Ahí espero que les sirva, chiquillos. Yo siento que les va a servir. Aquí van, digamos, un énfasis en los contenidos de la prueba, así que
aplíquenlo, ¿sí? Estúdienlo. Ya, sobre Maslow. Mencionar sobre Maslow, ya lo vimos, pero nuevamente estamos repasando, de que él identifica necesidades, ya hace una jerarquía de las necesidades. Entonces, dentro de las necesidades más básicas, él identifica las necesidades fisiológicas en primer lugar, que tienen que ver con la supervivencia. Y en general, cada uno de nosotros tenemos esas necesidades cubiertas, por tanto, no existe gran apremio al respecto, ¿no? Pero claramente, si nos ponemos a estudiar y estamos mucho rato, muchas horas, después la guata nos empieza a reclamar. Bueno, ahí están las necesidades de primer orden. Y a estas necesidades les llamó Maslow necesidades deficitarias porque surgen de la carencia, ¿sí? Todos tenemos estas necesidades, pero algunos las tenemos más satisfechas que otros, ¿no? Hay algunos más privilegiados que otros. Bueno, pero necesidades deficitarias, entonces, son estas necesidades que están más a la base de la pirámide, ¿sí? Y estas necesidades generan motivaciones, ¿no? Motivación para satisfacerlas. Y por tanto, si son necesidades deficitarias, también estas motivaciones, como vienen de la carencia, también Maslow le llama motivaciones deficitarias. Dentro de las necesidades, brevemente, estaban las fisiológicas, luego vienen las necesidades de seguridad, donde podemos encontrar, por ejemplo, la necesidad de tener un empleo, la necesidad de tener solvencia económica, ¿sí? La necesidad de sentirme tranquilo, no sentirme ansioso frente a algo nuevo, también eso entra o cabe dentro de este concepto de seguridad. Y en tercer lugar están las necesidades o motivaciones también deficitarias relacionadas con la necesidad de afecto, amor y pertenencia, ¿sí? Y aquí tiene que ver, por ejemplo, con el construir vínculos de amistad, vínculos de pareja también, vínculos, digamos, sociales, ¿sí? De pertenencia a un grupo, puede ser también a partir de una religión, o somos todos fans de Justin Bieber, ¿no? ¿Cómo se llama? El fan club, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, los chats también son un grupo, ahí también se van generando sentido de pertenencia, ¿no? A los chats, no sé, pues, los que aman los animales y tienen su grupo, etcétera. Los animalistas, ¿sí? Ecologistas, en fin. Y obviamente en un sentido más primario también en la familia, sentir que pertenezco a un grupo, ¿no? A un grupo de familiar, o un grupo de amigos, y así. Y en cuarto lugar está la necesidad de estimación, que es la necesidad de reconocimiento, ¿sí? A partir de lo que puede ser a partir de mis logros, a partir de lo que yo hago. Entonces, si yo veo que en mi familia se reconoce mucho la servicialidad, entonces yo me voy a inscribir a un Techo para Chile y me voy a sacar fotos ahí construyendo casas para la gente pobre. Si por el contrario o de forma diferente son los estudios, entonces voy a estudiar y voy a también buscar ese reconocimiento a través de los logros académicos.
O bien pudiese ser a partir de la... También ese reconocimiento puede ser porque se es una persona muy disponible para los amigos. En fin, puede ser de diferentes formas el reconocimiento y a veces, muchas veces se busca el afecto a partir de esta necesidad, dice Maslow. Pero bueno, ahí hay como una inversión, personas que buscan ser queridas a partir de los reconocimientos académicos, de sentirse muy buenos en lo que hacen, ¿no? Como que si soy bueno y soy un buen profesional, voy a ser querido, ¿no? Pero bueno, no, esto no siempre es así, ¿no? A veces, no, bueno, la esencia del ser querido pasa por ser queridos por como somos, no tanto por nuestros logros y por cuánto nos estiman los demás, ¿no? La estimación de nuestros logros, me refiero al reconocimiento. Ser querido simplemente porque soy, ¿no? Y soy parte de esta tribu, soy parte de este clan, porque tenemos una experiencia en común, etcétera, ¿no? Y luego de estas 4 motivaciones están las motivaciones o necesidades de realización. ¿Y qué es la necesidad de realizarse o de autorrealizarse? Puede entenderse en esos dos sentidos. Realizarse en el sentido de realizar, por ejemplo, los propios talentos o el propio potencial o aquello que yo siento que la vida me puso como desafío y yo tengo que realizar eso, ¿no? Pero en un sentido, digamos, como una motivación intrínseca, ¿no? No es algo que, digamos, viene como algo neurotizante, ¿no? O que me viene a sacar de mi centro, sino que viene a representar un desafío existencial, vital, de realización personal. Algunos puede ser entregar algo porque quizás sintieron, yo he escuchado, por dar un ejemplo, personas que fueron abusadas cuando chicas y necesitan en su necesidad de realización personal trabajar en cosas con niños porque necesitan realizarse a través del trabajo con niños que han sido vulnerados. Y así un sinfín de cosas. El que siente que su talento es producir cuadros bonitos necesita realizarse a través de la pintura. El que siente que su realización está a través de la música, lo mismo, ¿se entiende? Y así también a nivel más sutil, a nivel espiritual también, la realización de estados. Esto siempre se habla de estados del ser, motivaciones, por eso estas no son motivaciones deficitarias o motivaciones sino que son motivaciones B, de being, de ser, y que se atribuye a estados como, por ejemplo, sentirse pleno, dichoso, contento, solidario, ¿sí? A estados. ¿Sí? En paz, ¿sí? En paz con uno mismo, ¿no? Cosa, bueno, todos los caminos espirituales de alguna forma proponen eso, por eso también el humanismo como que de alguna forma hace un poquito el enlace con esta dimensión espiritual, ¿ya? También, complementarmente, Maslow habla de las necesidades, bueno, estas motivaciones son necesidades de crecimiento del ser. Y cuando no hay frustraciones en estas motivaciones, aún teniendo todas las demás motivaciones de la pirámide satisfechas, puedo tener comida, puedo tener reconocimiento, puedo tener, etcétera, amor. Pero si yo no hago lo que vine a hacer a este mundo, puedo llegar a desarrollar algún tipo de patología. Como estas motivaciones no están fundadas en la carencia, sino que en el ser, son motivaciones del ser, Maslow les llamó metamotivaciones. Esto es importante, metamotivaciones. Y cuando esta metamotivación
que está fundada en metanecesidades, no se satisfacen, pueden generar una metapatología. Meta se refiere porque no es una motivación propiamente tal, porque no tienen que ver con la carencia o con el déficit que se corresponden a las necesidades de esta pirámide, ¿no? No son como esas motivaciones, son motivaciones que tienen que ver con el ser. Por eso se le llama metamotivaciones. Entonces, estas metapatologías pueden ser, por ejemplo, pueden ser depresión, sentir ansiedad, es que yo no logro conectar con lo que vine a hacer a este mundo, ¿no? Que quizás es servir a los demás, quizás es tiene que ver quizás con una necesidad de hacer las cosas bien o de hacer cosas bellas, ¿no? Si yo no estoy realizándome, puedo generar este tipo de metapatologías como depresión, ansiedad, irritabilidad, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Y un autor también humanista importante, muy relevante, aquí es Rogers. Y Carl Rogers, ya lo vimos la semana pasada, tenemos que puntualizar algunas cosas que son súper importantes en la teoría de Rogers. Es que él le da en la personalidad, en la construcción de la personalidad, él habla del yo real y el yo ideal, ¿cierto? Y este yo real, en donde hay todo tipo de emociones, de rabia, pena, amor, ternura, asombro, etcétera, 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 tiene una necesidad de consideración positiva incondicional, ¿sí? Esto que yo les hablaba de las actitudes que requiere todo sujeto para desarrollarse en plenitud y poder realizarse y confiar en sí mismo desde una valoración, acuérdense de este concepto, valoración organísmica. La valoración organísmica tiene que ver con la situación dada y no tanto con esta autoimagen o autoconcepto que más tiene que ver con condiciones, con un amor condicionado, una consideración positiva condicionada, ¿sí? Entonces, la valoración organísmica es lo que nos permite adaptarnos, ser flexibles, evolucionar. Y esta valoración organísmica surge de una consideración positiva incondicional hacia el sí mismo como hacia los demás. ¿Ya? Por eso es muy linda la teoría humanista, ¿no? Porque propone esta incondicionalidad en la consideración positiva, ¿sí? Incluso hacia el más perverso de los criminales, ¿no? Porque en esencia ese es un sujeto, si lo miramos desde esta perspectiva humanista, que está respondiendo a condicionamientos, pero que en esencia es buena, ¿sí? Si se le dan las condiciones para serlo, ¿sí? Es buena, es positiva, ¿no? Y todo lo positivo que ustedes puedan pensar, ¿no? Entonces, la personalidad se forma en relación a estos dos tipos de consideraciones. Consideración positiva incondicional o consideración positiva condicional. ¿Qué quiere decir lo condicionado? Te considero que tú eres valioso en la medida que te portes bien, te
te comas toda la comida, que no me hagas berrinches, que saludes a todas las personas cuando vamos a una reunión, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sujeto, la personalidad, se va formando en base a estas condiciones, y lo que no calza con este yo ideal se reprime, ¿sí? O se niega. ¿Y cuál es la consecuencia? Que hay una desconexión con las funciones organísmicas del organismo, ¿sí? Las funciones adaptativas del organismo, ¿sí? Bien. Entonces, importante sobre esto, sobre esta tendencia actualizante de la valoración organísmica surge de una consideración positiva incondicional, y que desde esta valoración organísmica es que un sujeto se puede realizar, y se puede realizar por sí mismo, ¿sí? No desde las condiciones de valoración externa, sino desde la valoración interna de lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que la situación requiere de mí, ¿sí? ¿Claro? ¿Se entendió? Ahí con los humanistas. Bueno, no es muy importante, pero Maslow también habla de una necesidad de saber y comprender, que eso también es muy importante, como motivación, y de que no podemos realizar, este es Maslow, nuestros potenciales si es que no tenemos satisfechas estas necesidades de saber y de comprender, ¿sí? De hecho, se menciona que grandes personas, o más que grandes personas, muchas personas en la historia han testimoniado y se han puesto como mártires, sacrificando su propia seguridad, su propia vida, en pos del conocimiento, ¿sí? En pos de alguna idea, de algún ideal, ¿no? Entonces también ahí relevar en Maslow esta dimensión del saber. Ahora, si a ustedes les toca en la prueba analizar un caso, tienen que destacar lo más relevante, ¿no? Lo que ustedes puedan detectar, ¿sí? Lo que ustedes puedan... Si no aparece nada en relación, por ejemplo, a esta necesidad de saber, no tienen por qué ponerlo, ¿no? Tienen que ustedes identificar, hacer un diagnóstico, ¿sí? Adecuado sobre el caso que se les presente, ¿sí? Bien. Por último, vamos a Cattell y a Eysenck. Bueno, Cattell, ustedes léanlo igual, porque ya no nos va quedando mucho tiempo, pero él crea la teoría de los rasgos. Y estos rasgos, él habla de que la personalidad se constituye a partir de rasgos, que son observables en conductas. Y para ello, él definió 16 factores de personalidad, ¿sí? Que aparecen ahí en el libro para que ustedes la investiguen y la lean, ¿sí? Entonces, de ahí se construye también su instrumento de evaluación, que es el 16PF, y donde él identifica, por decirlo de alguna forma, no lo mencionan así, pero son como 4 ejes, ¿sí? Según cómo se pueden entender estos rasgos. Entonces, el primer eje es según si estos rasgos son comunes o si son únicos. Los rasgos comunes tienen que ver con 3 cosas. El nivel de inteligencia, Cattell también se propone medir inteligencia, niveles de extroversión o de introversión. Aquí ya se distorsiona un poquito esta idea de Jung de que extrovertidos e introvertidos
son, digamos, simplemente diferentes, aquí ya empieza a haber una valoración más positiva hacia lo extrovertido, sobre todo en estos autores, ¿sí? Entonces, cuando miden extroversión, están mirando personas más sanas, ¿no? Y lo mismo con la inteligencia. Y lo mismo, y el tercer punto de estos rasgos comunes, los niveles de afiliación. Todos estamos afiliados a alguna agrupación o algún grupo, alguna nacionalidad, puede ser también chileno, lo que sea, mormón, católico, etc. Y eso también se puede medir dentro de los rasgos comunes. Dentro de esta misma dimensión, entonces, si están los rasgos comunes, están los rasgos únicos. Y estos los comparten pocas personas y se observan a través de intereses y actitudes. Por ejemplo, a ciertas personas les gusta más el básquetbol que el fútbol, a otros les gusta más la política que los deportes, y así sucesivamente, ¿no? Son intereses y actitudes. Estos son los rasgos únicos. Un segundo eje. Estábamos viendo el primer eje, comunes y únicos. El segundo eje tiene que ver con los rasgos que determinan la eficiencia para alcanzar una meta. Recuerden que Cattell elabora su instrumento para poder predecir, entre otras cosas, si un estudiante cuando ingresa a una universidad va a poder terminar sus estudios, si lo va a lograr satisfactoriamente o no. Predecir la conducta. Entonces, aquí determinan la eficiencia para alcanzar una meta determinada, ¿sí? Y aquí encuentra tres rasgos, que son los motivacionales o los dinámicos, que es lo mismo, los de inteligencia, o también los que miden a capacidades o habilidades, y los temperamentales, que son los que permiten ver cómo reacciona un sujeto ante determinadas situaciones dadas, ¿sí? El tercer eje son los que hablan de rasgos superficiales versus los rasgos fuente. Esto es importante, chiquillos. Los superficiales son rasgos que se correlacionan, pero que no constituyen un factor. Por ejemplo, ansiedad, indecisión y miedo irracional, entre los tres pueden generar un rasgo que puede ser el neuroticismo, pero cuando se dejan de combinar la ansiedad, la indecisión y el miedo irracional, el neuroticismo desaparece. Por tanto, son menos estables, ¿sí? Y dependen más de las situaciones dadas. En cambio, los rasgos fuentes son más estables, más unitarios y más permanentes, y cuando se dan de manera combinada, explican los rasgos superficiales. Por ejemplo, un rasgo fuente puede ser ansiedad, depresión, irritabilidad. Bien. Ser amable también puede ser un rasgo fuente. Tranquilo, confiado, ser una persona sencilla, ¿no? Son rasgos que nosotros podemos identificar como que atraviesan al sujeto en la mayoría de sus actividades, ¿sí? Y por último, los rasgos que son moldeados versus los que son constitucionales. Los moldeados son aprendidos culturalmente y por tanto se pueden desaprender
también con facilidad, mientras que los constitucionales no. Dentro de los constitucionales son los biológicos, los innatos, ¿sí? Aquello que viene dado, ¿sí? Volviendo, aquí esto es importante, a los rasgos dinámicos o motivacionales de este segundo eje, encontramos los ergios. ¿Y qué es ergios? Vienen del griego ergón, de ahí vienen también muchas palabras como ergonomía, y viene del concepto de trabajo o impulso, ¿sí? Es una fuente innata de energía, ¿sí? Y existen, Cattell identifica 11 ergios o motivaciones, ¿sí? Entre ellos está la ira, lo atractivo, buscamos las cosas por lo atractivo. La ira también es un ergio en el sentido de que la ira muchas veces nos impulsa a poner límites. La curiosidad, la repugnancia, también a lo que consideramos que puede ser nocivo. Innatamente nosotros generamos repugnancia hacia a lo que está podrido, ¿no? Por ejemplo. La sociabilidad, tenemos una motivación intrínseca a sociabilizar. Bueno, el hambre, alimentarnos, también la protección, la seguridad, la autoafirmación, como también la sumisión y las necesidades de satisfacción sexuales, ¿sí? Sumisión, allí, bueno, ahí no se da una mayor definición de a qué se refiere con sumisión, lo dejamos abierto ahí para próximas clases, pero básicamente tienen que entender ustedes que existen estos 11 motivaciones dinámicas o rasgos dinámicos, o estos 11 ergios, ¿sí? Por ejemplo, una persona que frente a las drogas, la prueba por primera vez una droga y resulta que ya en su familia hay antecedentes de personas que consumen droga y resulta que cuando consume droga empieza a tener un comportamiento errático, desbordado, se pone agresivo, o por el contrario, se pone muy pasivo, se pone muy, digamos, como embotado, digamos, que no hace nada, se confunde, confundido. Entonces, podemos usar este mismo ejemplo de que esta persona, sus familiares, consumiendo la misma droga, les ocurre lo mismo. Entonces podemos ahí suponer que hay un rasgo innato, constitucional, y que también hay hay ergios que tienen que ver con por ejemplo, en este caso, la expresión de la agresividad, porque el sujeto cuando consume tal droga se expresa de tal forma, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y ahí terminamos con Cattell y nos pasamos por último a Eysenck. Y aquí sí que hay una valoración ya más marcada de polaridades. Él habla de 3 ejes o 3 dimensiones, que son superfactores de la personalidad. Eysenck habla de una dimensión o ejes o dimensión de extraversión e introversión, pero aquí nuevamente, a diferencia de Jung,
se le da una connotación más positiva a la extraversión, si bien obviamente un exceso de extraversión podemos considerarlo negativo, y considera que el extravertido en general se caracteriza por buscar sensaciones externas y busca vivacidad a través de estímulos y del dominio de cosas externas y de personas, ¿por qué no también? Porque, dice Eysenck, su nivel de activación cortical, esto se hicieron experimentos, era más bajo en relación a los estímulos a los que se podía someter. Entonces, una persona extravertida es menos sensible, por decirlo de alguna forma, a los estímulos. Por tanto, buscan el estímulo con más intensidad. Eso es lo que dice Eysenck. El introvertido, por el contrario, rehúye los estímulos externos porque tiene un nivel de estimulación cortical más alto, por tanto son más sensibles y tienden a ser, por lo mismo, más irritables y tener una actitud, bueno, esto también lo dice Jung, por lo general tienen una actitud más tensa, ¿sí? Los introvertidos. En cuanto al segundo eje, se habla de neuroticismo y estabilidad emocional. Obviamente, el ideal está ahí en el neuroticismo, no, mentira, en la estabilidad emocional. Y el neuroticismo se mide, por ejemplo, en personas que también están constantemente muy tensas, tienen conductas irracionales, andan malhumoradas, se observa también en la depresión, la baja autoestima, la ansiedad, la irritabilidad o la culpa, ¿sí? Y la estabilidad emocional, todo lo contrario. Y por último, el tercer eje, los psicóticos versus los control de impulso. Obviamente, lo mejor ahí es volverse psicótico. No, mentira. Lo mejor es, obviamente, acá desde esta dimensión, el control de impulsos. Y el psicoticismo se observa en conductas, según este autor, conductas antisociales, agresivas, inflexibles, frías, egocéntricas, crueles. Y bueno, eso en general, y con esto he terminado. Colorín colorado. Ya, 2 minutos de comentarios, dudas. Espero que les haya servido, chiquillos, chiquillas. Un breve resumen para que les vaya bien. Profe, tengo una duda. ¿Usted nos va a tomar la prueba mañana? No, yo no puedo ir mañana, va a tomarla Natalia. Ah, ya. Natalia Beltrán, no, Natalia Beltrán creo que el apellido, sí. Profe, otra pregunta. ¿La prueba se dará en la sala que nos toca el día viernes? No, En el no. Hay una Ah, ya. sala asignada. Ah, ya. Ok. Eh, Sí, sí la habían mandado, sí, pero no estaba segura. 331 y 332. Hay 2 salas, ¿sí? No me acuerdo cuál corresponde a cuál, pero la sala 331 a las del día martes y la 332 a las del jueves. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. 300, déjenme confirmarles. Sí, 332. Bueno, ahí aparecen en el cuadrito ese que enviaron por el chat, las salas y todo eso. ¿Ya? Bueno, si estudian, o sea, ya se supone que ya estudiaron, pero en base a este repaso debería irles bien. ¿Ya? La prueba va con casos clínicos, con viñetas, y donde ustedes van a tener que aplicar los conocimientos y sobre todo discriminar, porque hay veces que
hay respuestas que pueden ser un poco que sí, pero tienen que identificar las que ahí se le están preguntando, las predominantes. Por ejemplo, en el tema de los corolarios, no van a ser los 11 corolarios, tienen que identificar los más relevantes que aparecen ahí en el caso que les van a exponer en la prueba, ¿ya? Y lo mismo con Karen Horney en relación a las tendencias neuróticas y poder identificar cuál es el estilo interpersonal, si es complaciente, si es agresivo, o si es, ¿cómo se llama? Si es, ¿cuál es el otro? Bueno, el evitativo se me olvidó. Bueno, ahí usted investiguenlo. El desapegado, profe. El desapegado, es. Ya, chiquillos, chiquillas, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario antes de despedirnos? Chao, Valentina, de nada. De nada, Francesca. Ya, chiquillas, entonces me despido. Mucho éxito mañana. Nos vemos próxima semana. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias.